La Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 7, 11,12, 29, 30 y 31 de la Ley 909 de 2004, en los artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 y el Acuerdo 75 del 10 de noviembre de 2023, y, considerando el artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes. Complementariamente, el artículo 130 de la norma previamente citada dispone que, habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial. Además, el artículo 209 ibidem determina que la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En concordancia con los anteriores preceptos, el artículo 7 de la Ley 909 de 2004 establece que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, que, con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público, actuará de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. De conformidad con el artículo 11, literales C, e I, de la misma ley, le corresponde a la CNSC, entre otras funciones, establecer los lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa, elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento, y realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para tal fin. El artículo 28 de la norma precitada señala que la ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se realizará de acuerdo con los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar estos procesos, imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes, eficacia y eficiencia. El artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, establece que, con el fin de reducir la provisionalidad en el empleo público, las entidades públicas deben coordinar con la CNSC, la realización de los procesos de selección para el ingreso a los cargos de carrera administrativa en vacancia definitiva y que, definidas las fechas del concurso,
estas entidades deben asignar los recursos presupuestales que les corresponden para su financiación. En el mismo sentido, el artículo 29 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, determina que la provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa se hará mediante procesos de selección abiertos y de ascenso, precisando que el de ascenso tiene como finalidad permitir la movilidad a un cargo superior dentro de la planta de personal de la misma entidad, del mismo sector administrativo o dentro del cuadro funcional de empleos. Por su parte, el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 498 de 2020, define el orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera, señalando que, si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo, deberá adelantarse proceso de selección específico para la respectiva entidad. Sobre los procesos de selección, el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, establece que las etapas de estos son: la convocatoria, el reclutamiento, las pruebas, las listas de elegibles y el periodo de prueba, estipulando en su numeral 1 que la convocatoria es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la Administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes. El artículo 2.2.6.34 del referido Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, impone a los jefes de personal o a quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera y específicos o especiales de origen legal vigilados por la CNESC, el deber de reportar los empleos vacantes de manera definitiva en el aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC de la CNESC, con la periodicidad y lineamientos que esta Comisión Nacional establezca. Igualmente, determina que tales entidades deben participar con la CNESC en el proceso de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos, debiendo tener previamente actualizados sus respectivos manuales específicos de funciones y competencias laborales, en adelante MEFCL. También ordena el que deber de priorizar y apropiar el monto de los recursos destinados para adelantar el proceso de selección. De igual forma, el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, ordena a las entidades públicas antes referidas reportar la oferta pública de empleos de carrera en vacancia definitiva, en adelante OPEC, según el procedimiento que defina la CNESC, con el fin de viabilizar el concurso de ascenso regulado en este artículo. Para el reporte de la OPEC en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, la CNESC, mediante acuerdo no CNESC 20191000008736 del 6 de septiembre de 2019, modificado por el acuerdo no 20211000020726 del 4 de agosto de 2021 y la circular externa no 0011 del 24 de noviembre de 2021, dio los lineamientos, el plazo y otras instrucciones para que las entidades cumplieran oportunamente con esta obligación. Con relación al deber de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-183 de 2019, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, precisó:
Con fundamento en los anteriores elementos de juicio se procedió a analizar la constitucionalidad de la norma demandada. Este análisis concluyó, en primer lugar, que la interpretación según la cual para poder hacer la convocatoria son necesarias las dos voluntades, la de la CNSC y la de la entidad u organismo, cuyos cargos se proveerán por el concurso, es abiertamente incompatible con la Constitución. Sin embargo, dado que hay otra interpretación posible, que se ajusta mejor a las exigencias constitucionales de colaboración armónica y de colaboración, art. 113 y 209 CP, la de entender que, si bien el jefe de la entidad u organismo puede suscribir la convocatoria, como manifestación del principio de colaboración armónica, de esta posibilidad no se sigue de ningún modo, y, que pueda elaborarla, modificarla u obstaculizarla y, 2. Que la validez de la convocatoria dependa de la firma del jefe de la entidad u organismo, y que la CNSC, en tanto autor exclusivo de la convocatoria, no puede disponer la realización del concurso sin que previamente se hayan cumplido en la entidad cuyos cargos se van a proveer por medio de este, los presupuestos de planeación y presupuestales previstos en la ley ILTSIC-YT, subrayado fuera de texto. Sobre las listas de elegibles, el numeral 4 del artículo 31 de la ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la ley 1960 de 2019, dispone que 4. Con los resultados de las pruebas, la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de 2 años. Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma entidad. El artículo 2.2.1.5.1 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 2365 de 2019, por el cual se adiciona el capítulo 5 al título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015, establece los lineamientos para que las entidades del Estado den cumplimiento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, relacionado con la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años, que no acrediten experiencia, con el fin de mitigar las barreras de entrada al mercado laboral de esta población. Al respecto, la Sala Plena de Comisionados, en sesión del 31 de marzo de 2020, decidió no realizar la prueba de valoración de antecedentes para los precitados empleos, haciendo extensiva esta decisión, en sesiones del 25 de junio y 24 de diciembre de 2020 y 27 de abril de 2021, a los empleos de los niveles técnico y asistencial que no requieren experiencia en su requisito mínimo, ofertados en otros procesos de selección. El artículo 9 de la Ley 2214 de 2022, por medio del cual se reglamenta el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, se toman medidas para fortalecer las medidas que promueven el empleo juvenil y se dictan otras disposiciones. Se aplicará de conformidad con el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente de la entidad. Igualmente, la Sala Plena de Comisionados, en sesión del 16 de abril de 2020,
aprobó la aplicación de una prueba de ejecución para los empleos de conductor o conductor mecánico, en lugar de la prueba de valoración de antecedentes. El artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al capítulo 4 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015, dispone que a los servidores públicos del nivel asistencial y técnico que hayan sido vinculados con anterioridad a la expedición de los decretos 770 y 785 de 2005 que participen en procesos de selección, se les exigirán como requisitos para el cargo al que concursan, los mismos que se encontraban vigentes al momento de su vinculación. Esto siempre que dichos servidores concursen para el mismo empleo en que fueron vinculados. El artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena, reconocer de manera obligatoria como experiencia profesional y o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector público y o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título, precisando en sus artículos 3, 6 y 7. Artículo 3 grados. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Artículo 6. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser certificado por la entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. Artículo 7. Reglamentación. El Gobierno Nacional en un término de 3 meses reglamentará las disposiciones a fin de dar cumplimiento a la presente ley. Aunado a lo anterior, el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por el artículo 16 de la Ley 2113 de 2021, adicionado por los artículos 3 y 4 de la Ley 2119 de 2021 y por el artículo 9 de la Ley 2221 de 2022, establece que: Artículo 2. Equivalencia de experiencias. Con el objeto de establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y postgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por competencia a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, servicio en los consultorios jurídicos, monitorías, contratos laborales, contratos de prestación de servicios y la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la autoridad competente, serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se relacione directamente con el programa académico cursado. El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo reglamentarán, cada uno en el marco de sus competencias, en un término no superior a 12 meses contados a partir de la expedición de la presente ley,
a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención del título de pregrado en experiencia profesional válida. En todo caso, el valor asignado a la experiencia previa será menor a aquella experiencia posterior a la obtención del respectivo título. En el caso del sector de la función pública, las equivalencias deberán estar articuladas con el Decreto 1083 de 2015 o el que haga sus veces. Parágrafo 1. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 2. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional. En la valoración de la experiencia profesional requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de la presente ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público. Parágrafo 4. Para el caso del servicio en consultorios jurídicos, la experiencia máxima que se podrá establecer en la tabla de equivalencia será de 6 meses. Subrayado fuera del texto. De otra parte, el artículo 1 del Decreto 952 de 2021, por el cual se reglamenta el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020, dispone: adicionar el capítulo 6 al título 5 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 del 2015, el cual quedará así. Artículo 22.5.6.2. Ámbito de aplicación. Las normas de este capítulo regulan el reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional válida y son aplicables para efectos de los procesos de inserción laboral y productiva de jóvenes en el sector público. Parágrafo 1. De acuerdo con los artículos 5 de la Ley 1622 de 2013 y 1 de la Ley 2039 del 2020, las normas previstas en este capítulo son aplicables para efectos de los procesos de inserción laboral en el sector público de los jóvenes que estén entre los 14 y los 28 años. Parágrafo 2. Las disposiciones contenidas en este capítulo son aplicables para efectos de la provisión temporal o definitiva de los empleos públicos y para los procesos de contratación directa de las entidades públicas. Las entidades territoriales darán aplicación al contenido de este decreto. Parágrafo 3. De acuerdo con los artículos 229 del Decreto Ley 019 de 2012 y 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, el ámbito de aplicación de las normas previstas en este capítulo expresamente excluye las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, cuya experiencia profesional solo se computará a partir de la inscripción o registro profesional. Parágrafo 4. De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, las prácticas en relación docencia de servicio en el área de la salud, el contrato de aprendizaje establecido en la Ley 789 de 2002 y sus decretos reglamentarios y la judicatura, seguirán siendo reguladas por las disposiciones especiales que se encuentren vigentes. Artículo 2.2.5.6.3 Reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional.
Las autoridades encargadas del desarrollo y diseño de los concursos de méritos, los directores de contratación y los jefes de talento humano o quienes hagan sus veces deberán reconocer, como experiencia profesional válida, el 90% de la intensidad horaria certificada que dediquen los estudiantes de los programas y modalidades contemplados en el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020, al desarrollo de las actividades formativas. Parágrafo 1. El tiempo dedicado al desarrollo de las actividades de que trata el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 solo valdrá como experiencia profesional válida cuando el contenido de la actividad formativa o de práctica guarde relación directa con el programa cursado por el estudiante y cuando aporte la certificación que expida la autoridad competente. Parágrafo 2. El reconocimiento de experiencia profesional válida previsto en este artículo únicamente operará si el estudiante ha culminado su programa formativo, siempre y cuando no se trate de los casos previstos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 3. El ejercicio de las profesiones reguladas continuará rigiéndose por las disposiciones especiales que se encuentren vigentes y la equivalencia de experiencia previa por experiencia profesional válida no habilitará a su beneficiario para ejercer la respectiva profesión. Subrayado fuera del texto. Parágrafo 4. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, se tendrá como práctica laboral toda actividad formativa que desarrolle un estudiante de programas de formación complementaria, ofrecidos por las escuelas normales superiores, o de educación superior de pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación, para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Subrayado fuera de texto. Mediante el Acuerdo No. 0165 de 2020, modificado por el Acuerdo No. 0013 de 2021, la CNSC reglamenta la conformación, organización y manejo del Banco Nacional de Listas de Elegibles para el Sistema General de Carrera y sistemas específicos y especiales de origen legal en lo que les aplique. Con el Acuerdo No. 0166 de 2020, adicionado por el Acuerdo No. 236 de la misma anualidad, la CNSC estableció el procedimiento para las audiencias públicas para escogencia de vacante de un empleo con diferentes ubicaciones en la jurisdicción de un municipio, departamento o a nivel nacional. En aplicación de la anterior normativa, la CNSC, en el uso de sus competencias constitucionales y legales, adelantó conjuntamente con la Caja de la Vivienda Popular, en adelante entidad, la etapa de planeación para realizar el presente proceso de selección. En cumplimiento de esta labor, la entidad referida registró en Simo la correspondiente OPEC para este proceso de selección, la cual fue certificada por su representante legal y la jefe de la unidad de personal, o su equivalente, al registrarla en este aplicativo y aceptar sus condiciones de uso, directamente o mediante otros usuarios creados, habilitados o autorizados por ellos o por sus antecesores, certificando igualmente que la información contenida en el presente reporte de la oferta pública de empleos de carrera administrativa OPEC
corresponde a los empleos de carrera en vacancia definitiva existentes a la fecha en la entidad y que la información reportada corresponde a la consignada en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente, o su equivalente, el cual fue remitido a la CNESC mediante correo electrónico del 27 de septiembre de 2023. Adicionalmente, los referidos funcionarios, al certificar la aludida OPEC, asumieron que las consecuencias derivadas de la inexactitud, equivocación o falsedad de la información serán de exclusiva responsabilidad de la entidad, por lo que se exime a la Comisión Nacional del Servicio Civil de algún tipo de responsabilidad frente a terceros, por la información reportada. Además, para este proceso de selección en la modalidad de ascenso, dichos servidores públicos, mediante radicado 12023-R0787750 del 04 de abril de 2023, certificaron para cada uno de los empleos ofertados por la referida entidad en esta modalidad, el cumplimiento de los requisitos exigidos para tales empleos en el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, en los términos señalados en la parte 2 del anexo técnico de la circular externa de la CNESC No. 0011 de 2021. Respecto de la aplicación del Decreto 2365 de 2019, para el presente proceso de selección la entidad reportó la existencia de empleos sin requisito mínimo de experiencia. Con relación a la aplicación del artículo 2 del Decreto 498 de 2020, la entidad no reportó la existencia de servidores públicos provisionales activos de los niveles asistencial y técnico vinculados con anterioridad a la expedición del Decreto Ley 785 de 2005, que desde entonces no han cambiado de empleo. Que el artículo 14 del Acuerdo No. 75 del 10 de noviembre de 2023, asignó a los despachos, entre otras, la función de elaborar y presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados, los acuerdos y sus anexos, así como sus modificaciones, mediante los cuales se convoca y se establecen las reglas de los procesos de selección a su cargo, y suscribirlos una vez aprobados por la misma Sala Plena. Con base en esta OPEC, así registrada y certificada en simo por la entidad, la Sala Plena de la CNESC, conforme a lo establecido en el numeral 21 del artículo 3 del Acuerdo No. 75 del 10 de noviembre de 2023, en sesión del 30 de noviembre de 2023, aprobó el presente acuerdo y su anexo, mediante el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de que trata este acto administrativo. Con fundamento en lo señalado en la jurisprudencia del Consejo de Estado que señaló, en ese sentido, esta sección resalta que cuando la norma contenida en la disposición del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 se refiere a suscripción de la convocatoria, implica que tanto la CNESC como la entidad beneficiaria deben adelantar ineludiblemente una etapa previa de planeación y coordinación interinstitucional por las implicaciones administrativas y presupuestales que ello comporta, sin que este proceso de participación e interrelación implique necesariamente que ambas entidades, a través de sus representantes legales, deban concurrir con su firma en el acto administrativo que incorpora la convocatoria al proceso de selección o concurso. El presente acuerdo podrá ser suscrito únicamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil, gozando de plena validez legal. En mérito de lo expuesto, la CNESC acuerda. Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Convocatoria. Convocar a proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer las vacantes definitivas de los empleos referidos en el artículo 8 del presente acuerdo, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Caja de la Vivienda Popular, que se identificará como proceso de selección No 2527 de 2023 Distrito Capital 6. Parágrafo. Hace parte integral del presente acuerdo, el anexo que contiene de manera detallada las especificaciones técnicas de cada una de las etapas del proceso de selección que se convoca. Por consiguiente, en los términos del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, este acuerdo y su anexo son normas reguladoras de este proceso de selección y obligan tanto a la entidad objeto de este como a la CNESC, a la institución de educación superior que lo desarrolle y a los participantes inscritos. Artículo 2. Entidad responsable del proceso de selección. La entidad responsable del presente proceso de selección es la CNESC, quien en virtud de las disposiciones del artículo 30 de la Ley 909 de 2004, podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar las diferentes etapas, con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas para tal fin. Artículo 3. Estructura del proceso de selección. El presente proceso de la selección comprende las siguientes etapas. 1. Convocatoria y divulgación. 2. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 2.1 Adquisición de derechos de participación e inscripciones para la modalidad de ascenso, cuando aplique. 2.2 Identificación y declaratoria de desierto del proceso de selección para las vacantes de empleos ofertados en la modalidad de ascenso, cuando aplique. 2.3 Ajuste de la OPEC del proceso de selección en la modalidad abierto, para incluir las vacantes para las cuales se declaró desierto el proceso de selección en la modalidad de ascenso, cuando aplique. 2.4 Adquisición de derechos de participación e inscripciones para la modalidad abierto. 3 Verificación de requisitos mínimos, en adelante VRM, de todos los participantes inscritos para las modalidades de proceso de selección abierto y de ascenso. 4. Aplicación de pruebas a los participantes admitidos en la etapa de VRM en cualquier modalidad de este proceso de selección. 4.1 Pruebas sobre competencias funcionales. 4.2 Pruebas sobre competencias comportamentales. 4.3 Pruebas de ejecución para los empleos de conductor y barra o conductor mecánico, cuando aplique. 4.4 Valoración de antecedentes, cuando aplique. 5 Conformación y adopción de las listas de elegibles para los empleos ofertados en este proceso de selección. Parágrafo. No se aplicará la prueba de valoración de antecedentes para los empleos de los niveles profesional, técnico y asistencial ofertados que no requieren experiencia, ni para los empleos del nivel asistencial del cargo de conductor o conductor mecánico ofertados en el presente proceso de selección. Artículo 4. Vinculación en periodo de prueba. Las actuaciones relativas al nombramiento y al periodo de prueba son de exclusiva competencia de la entidad nominadora, las cuales deben seguir las reglas establecidas en la normativa vigente sobre la materia. Por ello,
los jefes de las unidades de personal deben verificar el cumplimiento de requisitos para el ejercicio del empleo antes de efectuar el nombramiento. Artículo 5. Normas que rigen el proceso de selección. El proceso de selección que se convoca mediante el presente acuerdo, se regirá de manera especial por lo establecido en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, los Decretos Ley 760 de 2005, Decreto Ley 785 de 2005, la Ley 1033 de 2006, el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, las leyes 1955 y 1960 de 2019, el Decreto 498 de 2020, las leyes 2039 y 2043 de 2020, las leyes 2113 y 2119 de 2021, el Decreto 952 de 2021, la Ley 2214 de 2022, el MEFC vigente de la entidad, con base en el cual se realiza este proceso de selección, lo dispuesto en este acuerdo y su anexo y por las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia. Parágrafo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 2039 del 27 de julio de 2020 y la Ley 2043 del 27 de julio de 2020, se aplicarán los lineamientos definidos para el efecto en el criterio unificado verificación de requisitos mínimos y prueba de valoración de antecedentes de los aspirantes inscritos en los procesos de selección que realiza la CNESC para proveer vacantes definitivas de cargos de carrera administrativa y sus complementaciones. Artículo 6. Financiación del proceso de selección. De conformidad con el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006, reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, las fuentes de financiación de los costos que conlleva el proceso de selección serán las siguientes. 1. A cargo de los aspirantes, el monto recaudado por concepto del pago del derecho a participar en este proceso de selección, en cualquiera de sus modalidades, ascenso o abierto, el cual se cobrará según el nivel jerárquico del empleo al que aspiren, así. Para el nivel profesional, un salario y medio mínimo diario legal vigente, 1.5 SMDLV. Para los niveles técnico y asistencial, un salario mínimo diario legal vigente, 1 SMDLV. Este pago se deberá realizar en la forma establecida en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo, en las fechas que la CNESC determine, las cuales serán publicadas oportunamente en su sitio web www.cnesc.gov.co y/o enlace de Simo. 2. A cargo de la entidad que oferta los empleos a proveer, el monto equivalente al costo total de este proceso de selección menos el monto recaudado por concepto del pago del derecho a participar en el mismo que hagan los aspirantes a este proceso. Parágrafo 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, las dependencias encargadas del manejo de presupuesto en los entes territoriales deberán apropiar el monto de los recursos destinados para adelantar los concursos de méritos. Parágrafo 2. Los gastos de desplazamiento y demás gastos necesarios para asistir al lugar de presentación de las pruebas y a las diligencias de acceso a las mismas, en los casos en que este último trámite proceda, los asumirá de manera obligatoria el aspirante. Artículo 7.
Requisitos generales de participación y causales de exclusión. Los siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en este proceso de selección y las causales de exclusión del mismo. Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad de ascenso, cuando aplique. 1. Ser ciudadano, a. Colombiano, a. Mayor de edad. 2. Registrarse en el SIMO. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 4. Ser servidor público con derechos de carrera administrativa en la entidad que oferta el respectivo empleo en esta modalidad, condición que debe mantener durante todo el proceso de selección. 5. Presentar cumplidamente, en las fechas y bajo los parámetros establecidos por la CNSC, las diferentes pruebas y demás actividades previstas para este proceso de selección. 6. Inscribirse en un empleo que represente ascenso en términos del nivel jerárquico y /o grado y /o salario. 7. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos en el MEFCL vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 8. No encontrarse incurso en causales constitucionales y /o legales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de posesionarse. 9. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección y /o que persistan al momento de posesionarse. 10. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad abierto. 1. Ser ciudadano, a. Colombiano, a. Mayor de edad. 2. Registrarse en el SIMO. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 4. Presentar en las fechas establecidas por la CNSC, las diferentes pruebas y demás actividades previstas para este proceso de selección, transcritos por la entidad en la correspondiente OPEC. 5. No estar inscrito para un empleo ofertado en este proceso de selección en la modalidad de ascenso. 6. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos en el MEFCL vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 7. No encontrarse incurso en causales de orden constitucional y /o legal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de posesionarse. 8. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección y /o que persistan al momento de posesionarse. 9. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. Son causales de exclusión de este proceso de selección en cualquier etapa. 1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción. 2. No ser ciudadano, a. Colombiano, a. o ser menor de edad. 3. No presentar, en las fechas establecidas por la CNSC, las diferentes pruebas previstas para este proceso de selección. 4. No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos del empleo al cual se inscribe el aspirante, establecidos en el MEFCL vigente de la entidad que lo oferta, con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC,
o en los establecidos en la ley, cuando aplique. 5. Conocer o divulgar con anticipación las pruebas que se van a aplicar en este proceso de selección. 6. No presentar o no superar las pruebas de carácter eliminatorio establecidas para este proceso de selección. 7. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en este proceso de selección. 8. Divulgar las pruebas aplicadas en este proceso de selección. 9. Realizar acciones para cometer fraude u otras irregularidades en este proceso de selección. 10. Presentarse en notorio estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas a las pruebas previstas en este proceso de selección. 11. Renunciar voluntariamente en cualquier momento a continuar en este proceso de selección. 12. Transgredir las disposiciones contenidas tanto en el presente acuerdo y su anexo como en los demás documentos que reglamenten las diferentes etapas de este proceso de selección. 13. Para los interesados en este proceso de selección en la modalidad de ascenso, no acreditar derechos de carrera administrativa en la respectiva entidad que ofrece en esta modalidad el empleo de su interés o no mantener esta condición durante todo el proceso de selección. O inscribirse en un empleo que no represente ascenso en términos del nivel jerárquico o grado o salario. Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier momento de este proceso de selección, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales, disciplinarias, penales o administrativas a que haya lugar. Parágrafo 1. El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normativa serán responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en los números anteriores relativos a los requisitos de participación, será impedimento para tomar posesión del cargo. Parágrafo 2. En virtud de la presunción de buena fe de que trata el artículo 83 de la Constitución Política, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz. Las anomalías, inconsistencias o falsedades en la información, documentación o en las pruebas, o intento de fraude, podría conllevar a las sanciones legales o reglamentarias a que haya lugar, o a su exclusión del proceso de selección en el estado en que éste se encuentre. Parágrafo 3. Cuando un aspirante inscrito en el proceso de selección en la modalidad de ascenso pierda los derechos de carrera administrativa en la entidad, el representante legal la jefe de la unidad de personal de la misma, debe informar a la CNESC inmediatamente dicha situación, caso en el cual, el concursante será excluido del presente proceso de selección. Parágrafo 4. En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales o locales para prevenir y mitigar el contagio relacionado con una medida sanitaria vigente a la fecha de presentación de las pruebas previstas para este proceso de selección, los aspirantes citados a las mismas deberán acudir al lugar de su aplicación con los elementos de bioseguridad establecidos en tales medidas, tapabocas u otros, y cumplir estrictamente los protocolos que se definan para esta etapa. A quienes incumplan con lo establecido en este parágrafo, no se le permitirá el ingreso al sitio de aplicación de las referidas pruebas, sin lugar a la reprogramación de estas en una fecha posterior, con lo que se entienden excluidos de este proceso de selección. Igual condición aplica para la diligencia del acceso a pruebas, a quienes en su momento lo soliciten, en los términos de los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo.
Capítulo 2. Empleos convocados para el proceso de selección.